Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Si quieres ser perfecto, dice Jesucristo, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Todo el que por mí haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madre, hijos o terrenos, aunque con persecuciones, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 21 al 29. Sé bienvenido a este canal. Quizá te has dado cuenta de que nuestro contenido carece del atractivo visual y auditivo que a la mayoría le gusta. Esto es con la intención de evitar que pongas tu atención en algo sin importancia alguna y así puedas, si te es posible, enfocarla en la incómoda verdad que necesitas conocer para ser realmente feliz en esta dolorosa existencia y también después de ella. Todo lo que aquí se dice es única y exclusivamente la verdad absoluta de Dios, en obediencia a su segundo gran mandamiento que nos ordena amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Y porque los amamos, les abrimos los ojos para que vean su penosa situación de esclavo y dejen ya de ser títeres del diablo, que hasta ahora ha hecho con ustedes todo lo que él ha querido. Sé pues bienvenido. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, dice nuestro Señor Jesucristo, es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Si alguien quiere ser discípulo de Cristo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y lo siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la salvará. Lucas 9, 23 y 24. Él dice que quien quiera servirle debe seguirlo, y donde él esté, ahí también estará su siervo. Dice también, quien me sirve, mi Padre lo honrará. Juan 12, 26. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Juan 10, 1 al 5. Preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben hacer. No vivan ya según los criterios del mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, grato y perfecto. Romanos 12, 1 y 2. Como hijos amados de Dios, procuren ser como Él. Condúzcanse con amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes que pertenecen al pueblo de Dios no deben ni siquiera mencionar la inmoralidad sexual ni ninguna otra clase de impureza o avaricia. No digan indecencias ni tonterías, ni vulgaridades, pues estas cosas no convienen, ni están fuera de lugar. Más bien alaben a Dios. Efesios 5, 1 al 4. Huyan de todo lo malo y esfuércense en seguir la justicia, la devoción a Dios, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Peleen la buena batalla de la fe. 1 de Timoteo 6, 11 y 12. Huyan de las malas pasiones de la juventud y esmérense en seguir la justicia juntos con los que invocan el nombre del Señor con un corazón limpio. No tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues éstas terminan en pleitos. 2 de Timoteo 2:22. Estén preparados,
Actúen con inteligencia y sabiduría. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en el mundo, pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. 1 de Pedro 1, 13 al 18. Esta es la única manera verdaderamente correcta en que los auténticos hijos de Dios debemos vivir en este mundo lleno de maldad. Cristo Jesús, Señor nuestro, nos dio el ejemplo de cómo hacerlo para que nosotros sigamos sus pasos. 1 de Pedro 2:21. Nosotros reconocemos humildemente y con mucha vergüenza que estuvimos por mucho tiempo engañados, creyendo estar en el camino correcto siguiendo las falsas enseñanzas de la religión a la que estábamos asociados. Durante todo ese tiempo fuimos solo simples creyentes de doctrinas diabólicas compartidas por gente hipócrita y mentirosa que tienen la conciencia encallecida, marcada con el hierro de sus malas acciones. 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Éramos cristianos seguidores de un Jesús diferente del Jesucristo, Señor nuestro. 2 de Corintios 11:4. Un Jesús que se ajusta a los tontos y malvados deseos humanos y que con el afán de ser aceptado y tener seguidores, hace la vista gorda fingiendo no ver las atrocidades de sus creyentes. Naturalmente ese Jesús no existe, pero aún así, multitudes dicen creer en Él y adorarlo. Porque creer en esa penosa y mortal mentira es muy fácil y hasta divertido. ¿Quién puede negarse a creer en un ser capaz de conceder beneficios a sus adeptos sin exigir gran cosa a cambio? Como algunos dicen, si pega bien, si no despegada estaba. En cambio, el verdadero Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Creador y Padre, presentado en las Santas Escrituras, es completamente intolerante e inflexible, y les exige a sus hijos abandonar la amistad con el mundo, y no amar ni desear lo que en él hay. En sus mandamientos, Dios nos exige no tener dioses ajenos delante de Él, porque Él es nuestro Dios, fuerte y celoso, y que cuando alguien es malvado y lo odia, Él castiga a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y por el contrario, cuando lo aman y cumplen sus mandamientos, les muestra su amor por 1000 generaciones. Génesis 20, 3 al 6. Al decir Dios que Él es celoso, se refiere a que tiene absoluto cuidado de su pueblo. Es por eso que repetidamente le advertía a su pueblo, en la antigüedad, que no hiciera pacto ni convenio alguno con otros pueblos, porque les pondrían trampas para que adoraran a sus dioses y acabarían pecando contra Él. Éxodo 23, 20 al 33. Dios decía a Moisés: ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. No hagas ningún pacto con los habitantes de esa tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Éxodo 34, 12 al 16. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco es las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Levítico 18, 3 al 5. Si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer,
sino que los dejen ahí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran astillas clavadas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Números 33:55. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a sus habitantes. Cuando los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Tampoco darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a sus dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Deuteronomio 7:1-4. Si ustedes le dan la espalda al Señor y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como una red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Josué 23:12-13. Y ahora a nosotros, sus hijos, descendientes de los antiguos israelitas, Dios nos dice que no nos asociemos con los que no creen en Él, porque nada en común hay entre ellos y nosotros, pues ninguna comunión hay entre la justicia y la maldad, como tampoco lo hay entre la luz y la oscuridad. No hay concordia entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros somos templo del Dios viviente, y Él nos dice: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. 2 Corintios 6:14-17. Esto inevitablemente nos acarrea sufrimientos, desprecios, persecuciones. 2 Timoteo 3:12. El diablo, enfurecido, nos declara la guerra porque obedecemos los mandamientos de Dios y nos mantenemos firmes al testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, nos dice que el que lo ama hace suyos sus mandamientos y los obedece. Juan 14:21. Nos dice que Él es la vid y nosotros las ramas, y que el que permanece en Él dará mucho fruto, y que separados de Él nada podemos hacer. Que el que no permanece en Él es desechado, como ramas secas que se arrojan al fuego, y que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y Él nos lo concederá. Juan 15:5-7. Dios exige de todos y cada uno de sus hijos entrega total. Es esa la razón por la que nos exige amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos también orar sin cesar, siempre, en todo momento debemos estar en íntima comunicación con Él para no caer en tentación. Lucas 22:46. Es evidente, pues, que lo que antes practicábamos suponiendo e imaginando servir y adorar a Dios era solo una franca y fiel obediencia y adoración al diablo a través de la religión cristiana, que se supone es el lugar en el que los pecadores pueden llegar a conocer la verdad de Dios y ser libres de la esclavitud del pecado. Gracias damos a Dios que en el momento justo nos concedió la fe necesaria para creer en su glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos concedió el inigualable privilegio de ser hijos de Dios, y también nos dio la sabiduría para salir de esos lugares de engaño. Es, por lo tanto, aunque tremendamente incómodo y hasta escandaloso, completamente necesario y obligatorio advertir a los que aún permanecen plácidamente dormidos entre los muertos, que ningún cristiano regular con características puramente humanas tendrá cabida en el reino de Dios. Y cuando el momento de partir le llegue, se encontrará con la terrible y desagradable sorpresa que terminó en el lugar donde siempre temió llegar, o que quizá nunca aceptó que existiera.
Y aunque definitivamente todo lo que sucede es exactamente lo que Dios desde el principio decidió que sucediera, pudiera ser prudente reflexionar acerca de que en el imposible caso de que todo lo que la Biblia dice no fuera más que simples ideas desarrolladas por la mente humana, pero no más allá de eso, y que la verdad se redujera simplemente a morir y no tener más conciencia, porque todo habría terminado de la misma manera para todos, todos los que en ese imposible caso se privaron de vivir de manera plena, como el mundo aconseja, ni siquiera se enterarían de su error, porque ya no existirían de ninguna manera. Todo habría terminado. En el caso contrario, completamente cierto, los que se niegan a creer la verdad de Dios expresada en las Santas Escrituras, al despertar a la realidad en ese lugar de horrible tormento eterno descrito en ella, verán con indescriptible terror que todo lo que se negaron a creer es cierto, pero ya nada habría que pudiera hacer para remediar tal espantoso final. Es preciso entonces meditar con detenimiento acerca de este importantísimo y vital asunto. Busquen a Dios mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras esté cerca. Dejen, los que ya se presumen salvos, de seguir sus malvados caminos y sus perversas ideas. Vuélvanse a Dios y Él tendrá compasión de ustedes. Isaías 55, 6 y 7. Sabemos que es dolorosísimo escuchar que todo lo que se tenía por cierto es solo una triste y en este caso diabólica mentira. Por eso esperamos que Dios te conceda la fe y el valor necesario para aceptar su verdad. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Danos un me gusta y comparte nuestro contenido. Si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en hacerlo. Dios te bendiga.